Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Astrotomy. Yo soy Tomás Fuentes, licenciado en Astrofísica y actualmente creador de contenido de desarrollo personal y divulgación de la astronomía. En este video les quiero comentar un poco respecto a las charlas que he podido dar gracias a la creación de contenido. La primera que pude dar fue para Espacio Punto Mejor, que vendría siendo una fundación que forma agentes de cambio, como que les enseñan muchas cosas muy útiles a jóvenes. Y tuve el espacio para poder comunicar un poco de mis proyectos, desarrollo personal y de mi carrera como astrofísico. Y la segunda fue para un colegio, Colegio Limancay, en Limache, que fue de cosmología. Ellos tienen un curso optativo de cosmología y nosotros como que prácticamente fuimos la primera clase. Digo nosotros porque fui con Catalina, mi pareja, a dar esta charla. En este video quiero mostrarles los mensajes más importantes y hasta cierto punto cómo replicar estas charlas, ya que las tengo en pantalla y se las voy a compartir. Comenzamos con la charla de Espacio Punto Mejor y lo primero que hablé fue un poco sobre mí. Quería comunicar que crecí y nací en Osorno y que siempre en mi vida estudié en liceo y colegios municipales. A los 17 años me fui a estudiar a Valparaíso, estudié la carrera de Ingeniería Civil Mecánica, la pasé muy bien con mis compañeros, pero me di cuenta que no era lo mío. Y ya con 18 años entré a astrofísica y a los 22 comencé mi doctorado en física. Este es el Colegio Municipal Liceo Carmela Carvajal de Prat, no sé si lo conocen, para los osorninos. Y esta es la universidad donde estudio y estudié prácticamente. Y esta es una foto que saqué un pantallazo de una vez que salí en un documental de astrofísica, que pueden ver en mi historia destacada de mi Instagram, un poco sobre esa información. Les comenté un poco sobre mis proyectos, voy a hablar un poquito para allá también. Respecto a mis proyectos, tengo dos actualmente. El primero son las Breakbeat Galaxies, que tengo un video explicando qué son, cómo se forman. Lo más importante que yo quiero entender es cómo se forman. Y en eso estoy, en ese desafío, que vendría siendo mi investigación. Y al canal de Astrotomy, que para ese entonces tenía 618 suscriptores. Así que si pueden darle al botón de suscribirse, al like, compartir, eso me es muy útil. Esos fueron los proyectos que yo presenté y hasta cierto punto los más importantes que tengo. Para el futuro me gustaría estudiar agujeros negros y poder estudiar un poco de cosmología y también explicar ciencia en inglés. O quiero hacer algo en inglés realmente, eso evolucionó un poco y me gustaría comunicar cositas en inglés. Pero lo tengo bien mejorado. Creo que para ese entonces todavía no daba mi tesis la di en inglés. Hay un video en el que pueden ir a ver los fragmentos. Así que eso. Y esto es lo importante, el desarrollo personal. Yo les comentaba a los chiquillos cosas que me hubieran simplificado un poco el camino. Y les puse, si tuviera que recorrer todo de nuevo, definitivamente haría esto. Entonces para la persona que me está escuchando, se lo doy como una especie de consejo. Lo primero es ponerse en metas. Una persona con metas y una sin metas son totalmente distintas y van a darse cuenta con el tiempo. Pero ponerse objetivos específicos y medibles que una persona se proponga alcanzar. Por ejemplo, escalar esa montaña, tal como está la ilustración, en 10 días, en 5 días, en 2 horas, como quieran, pero ponerle tiempo, ponerle una cuantificación. Por ejemplo, yo quiero subir de peso, tengo un número al que quiero llegar, tengo una cantidad de suscriptores a la que quiero llegar, entonces tener metas es totalmente importante. Y créanme, cuando ven a una persona sin metas, se ven bastante tristes, en líneas generales. Lo siguiente que me gustaría que sepan es la mentalidad. La mentalidad es totalmente entrenable, totalmente mejorable. Y hay dos adjetivos que me gustaría darle a la mentalidad, que vendría siendo positiva y de crecimiento. También afecta mucho en los temas, por ejemplo, monetarios. Cultivar una mentalidad es como el primer paso para empezar a acumular riqueza y esas cositas. Entonces una mentalidad positiva y de crecimiento afecta totalmente en nuestro desarrollo personal. De hecho, piénsenlo, una persona negativa tiene muy pocas chances de tener un desarrollo personal real. Y finalmente, autoestima. Aquí se tapa un poquito, pero hablo de la autoestima, el creerse el cuento, el de verdad saber lo que uno vale es súper importante, es súper importante. Ponerte en el traje de la persona que quieres ser y comenzar a vivirlo desde ahora es para mí algo increíble. Así que esos consejos fueron los que le di para Espacio Punto Mejor.
Fue una charla muy bonita, los chicos me preguntaron mucho sobre mi carrera, sobre el desarrollo personal. Y fue la primera de todas, así que totalmente agradecido. Si quieren puedo dar otra, no tengo ningún problema. Y eso, que disfruten el proceso prácticamente. Porque mucha gente se enfoca tanto en los resultados que no disfruta el proceso. Y ahí es cuando uno realmente valora el trabajo que está haciendo. Y eso, esa fue la primera charla. Pasamos a la segunda. Y la segunda que les quiero comentar es sobre relatividad y cosmología. Que como les dije no fui solo, fui con Catalina. Lo cual fue bastante bonito. Recuerdo ese día como que, no sé si les pasaba cuando iban al colegio que cancelaban todo por un acto, por una charla o por algo. Ese día estaba muy, creo que casi todo el colegio, gran parte del colegio en el lugar donde dimos la charla y para mí fue como, no me lo creía. Y era para un curso, un optativo, no sé si de tercero o de cuarto medio, que tenía cosmología y esta era como la introducción o la primera clase. Y tratamos de dar como un overview muy general y muy simplificado. Lo primero que voy a comentar así muy por encima es el tema de que bajo ciertas transformaciones de Galileo no había como una invariancia que era súper importante y que prácticamente daban resultados distintos según un par de transformaciones, lo cual era muy raro porque el fenómeno era el mismo. No quiero entrar en muchos detalles, pero la física estaba en aprietos. Y pasamos a la relatividad especial de Albert Einstein. Es increíble cómo con dos postulados salen tantas consecuencias físicas y matemáticas y las vamos a comentar un poquito. El primer postulado es que las leyes físicas deberían ser las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Sin entrar en mucho detalle, es que deberíamos medir lo mismo prácticamente en distintos sistemas de referencia, en distintos lugares, por decirlo así. Y el segundo es que la luz se propaga a la misma velocidad para todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar el estado de movimiento del emisor. Y eso ya más loco es como, en plan, una persona quieta ve que la luz se mueve a cierta velocidad y una persona que se está moviendo también debería ver la luz a cierta velocidad c. Y eso es donde entran las consecuencias como dilatación y eso. De hecho, eso mismo quiero hablar ahora. Después pasamos a relatividad general. La relatividad general, como su nombre lo dice, es un poco más amplia que la relatividad especial. Sobre todo porque la relatividad especial hablamos de espacios-tiempos planos y en relatividad general hablamos de espacios-tiempos curvos. De hecho, parto por aquí, que da el concepto de espacio-tiempo que están conectados intrínsecamente. Siempre a modo de divulgación hablan de estas mallas de espacio-tiempo. Bueno, es una manera intuitiva de entenderlo. Yo quiero hablarles del principio de equivalencia, que es lo que vemos aquí en la fotito, que es como indistinguible si estas personas no tuvieran una ventana, no tuvieran nada y empezaran a hacer experimentos. Una persona que esté en un campo gravitatorio, tal como aquí en el segundo, y una persona que esté en un sistema de referencia acelerado, tal que aquella aceleración es la misma que la gravedad que tenga aquí. Por ejemplo, la Tierra sería 9,8 metros por segundo al cuadrado, partido en segundo al cuadrado, y nos ponemos a hacer experimentos, cálculos, realmente no distinguiríamos nada. Aquí un poco de las ecuaciones de campo de Einstein. Estos son tensores. Es decir, que de esta ecuación sale una lista de ecuaciones que resolver. Y lo típico que te dicen, que una parte habla de la geometría del espacio-tiempo, que vendría siendo el azul. Y el otro las componentes que están en el espacio-tiempo, que suelen ser energía y materia, que están inscritos en el tensor de energía-momento. Y estos solo son constantes. Aquí hablo un poco de las ilustraciones del espacio-tiempo, esta curvatura que se presenta por objetos que tienen masa. Y les hablaba un poco del caso extremo de un agujero negro que llega a romper este tejido del espacio-tiempo. Una vez en un video escuché que es como una especie de trampilla. Me gustó mucho esa definición para compartírselas. Es como que si tú fueras caminando, ¡pum!, te caes, pero así como al infinito. Y actualmente no tenemos una teoría física para entender qué sucede dentro de un agujero negro, porque al ser tan pequeño tiene regímenes cuánticos y también la curvatura del espacio es tan grande que deberíamos tener contribuciones de la gravedad. Y la gravedad cuántica es una teoría que aún no la tenemos. Ya. La cosmología es estudiar el universo como un todo. Tratar de entender su evolución, su historia, su formación, su final. Y eso en líneas generales. Y aquí tenemos como una primera aproximación. Fluctuaciones cuánticas, inflación,
fondo cósmico, edad oscura y así vamos. Y esto es lo que nosotros entendemos y nuestro modelo que predice todo esto. Les voy a hablar un poco de cómo nos dimos cuenta que el universo se expande, que encuentro que es súper importante. Hubble se dio cuenta que las galaxias se alejan unas de otras, y lo que sugería que el universo se expandía. Pero ¿cómo uno puede saber que algo se está alejando de nosotros? Sobre todo en astronomía, que no es tan trivial ver como yo puedo ver como un auto se aleja de mí porque simplemente lo veo más lejos. Imagínense ustedes están con una ambulancia que viene hacia ustedes. Y empieza a sonar más agudo a medida que se acerca, y a medida que se aleja empieza a sonar más grave. Pero la ambulancia emite el mismo sonido. Lo que está sucediendo es que van juntándose frentes de onda cuando uno está acercándose a la ambulancia, y se alejan los frentes de onda cuando uno se aleja de la ambulancia. Y como el movimiento es relativo, puede la ambulancia acercarse o yo acercarme a ella, y vamos a tener como los mismos efectos. Ahora, ¿qué sucede? Esto pasa con el sonido, pero la luz también es una onda y también sufre este efecto Doppler. Pero el efecto Doppler de las galaxias es más loco porque la luz es una onda electromagnética y podemos estudiar el espectro de las galaxias y podemos ver cómo esta luz se desplaza hacia el azul cuando se acerca y se desplaza hacia el rojo cuando se alejan. Pero ¿qué significa que se desplace hacia el rojo? Al tiro. Les voy a hablar de los espectros. Los espectros de una galaxia yo lo veo como la huella dactilar de una galaxia, porque te da mucha información de ella. Por ejemplo, el espectro de una galaxia no es nada más que la composición de toda la contribución de la luz. Es decir, estrellas, polvo, gas, entre otros, iluminan, y si tú sumas todos y cada uno, deberías obtener el espectro de la galaxia. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos muy bien identificados por el laboratorio en dónde están estas líneas de emisión y de absorción. Entonces, este espectro se puede ver desplazado hacia el rojo. Por ejemplo, la H-alfa. La H-alfa nosotros sabemos que está a una cierta longitud de onda, pero cuando estudiamos el espectro de una galaxia está demasiado lejos. Entonces decimos, este espectro está corrido al rojo. Y con esta fórmula de aquí podemos darnos cuenta de cuantificar este corrimiento al rojo, que vendría siendo la longitud de onda observada menos la emitida partido la emitida. La emitida es la de laboratorio y la observada es la que nosotros podemos medir con observaciones astronómicas. Ahora les voy a hablar un poco de nuestro modelo cosmológico, Lambda Cold Dark Matter. El lambda se atribuye a la energía oscura, esa contribución que hace que expanda el universo. Y Dark Matter habla de la materia oscura, que es aquella que sabemos que está presente en los cúmulos y en las galaxias, pero no sabemos muy bien qué es. Como pueden ver en este gráfico circular, las contribuciones que nuestro modelo predice es un 68% de energía oscura, un 5% de materia bariónica y un 27% de materia oscura. Es decir, que lo que podemos ver del universo es un 5%, bastante poco. La materia oscura vendría siendo, como su nombre lo indica, una especie de materia que interactúa con las cosas que nosotros vemos, con la materia ordinaria, gravitacionalmente, ya que no interactúa de forma electromagnética, lo cual complejiza mucho el tratar de observarla. Nosotros sabemos que está presente con ciertas evidencias de materia oscura, que las más simples que puedo explicarles es las curvas de rotación y los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son agrupaciones donde viven muchas galaxias, habitan mucho, y uno puede estudiar la velocidad de dispersión de un cúmulo de rotación usando el teorema de Brière. Y hace un par de años se hicieron cálculos. Por ejemplo, si sumamos toda la masa de todas las galaxias, podemos tener un estimativo de la velocidad de dispersión que tiene el cúmulo, y se dieron cuenta de que la velocidad era mucho más alta, lo que implicaba que existía mucho más masa que no podíamos ver. Esa es una evidencia. Y la segunda es la curva de rotación de las galaxias, que vendría siendo algo como esto, porque uno esperaría que las curvas de rotación decrecieran en función del radio. Una curva de rotación no es nada más que tener una galaxia y ver cómo orbitan las estrellas en esta galaxia. Uno esperaría que decrecieran con el radio, como siguiendo una curva kepleriana, decimos nosotros, pero la realidad nos pega una bofetada y nos dice no, a radios largos
yo me aplano. Yo tengo un comportamiento bastante plano. Y eso nos deja a todos como un poco atónitos porque sería como en plan, ¿por qué no decae? Y la solución a la solución que llegamos es que existe una materia que no vemos que contribuye a la curva de rotación de las galaxias. La energía oscura, al igual que la materia oscura, no la entendemos, no sabemos muy bien de qué está hecha, pero sí sabemos sus contribuciones. Sus contribuciones son el hecho de que hace que se expanda el universo, es la encargada de esto. Y les voy a hablar un poco del fondo cósmico, que imagínense el universo primitivo como una especie de sopa donde están las partículas y los fotones aglomerados y están todo muy caliente. Consideren como premisa que a medida que el universo se expande se enfría. Entonces cuando era chiquitito estaba muy caliente, muy denso. Y los fotones no podían escapar de esta sopa cuántica, esta burbuja muy caliente. Y a medida que se fue expandiendo hubo un instante en el universo, o un tamaño si quieren decirlo, en el que los fotones lograron escapar y este es como el remanente que tenemos. Eso de forma muy simple el fondo cósmico de microondas. Y fue descrito súper chistoso porque pensaban que eran ruido, pensaron que era un ruido de las señales. Limpiaron y se dieron cuenta que era el universo primitivo tratando de comunicarse con nosotros. Y después posteriormente ganaron un premio Nobel por aquella contribución. Eso es todo, esas fueron las charlas que yo he dado. Espero les haya gustado este video porque a mí me encantó dar charlas. Estoy totalmente abierto a cualquier oportunidad que venga y se la iré compartiendo en el canal de Astrotomy. Muchas gracias.